Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Quiero agradecer la invitación a intervenir en este panel y además, particularmente en este tema, que entre otras cosas en el proyecto que tramitamos aquí, que no terminó siendo exitoso, de la reforma a la justicia, fue de los temas más polémicos, lo recuerdan los magistrados de las Cortes, el procurador, la contralora, el fiscal y naturalmente todos los congresistas que asistimos al debate, porque el juzgamiento de aforados, cuando se aborda dentro del estudio de una reforma que hace el propio Congreso y que toca a los mismos congresistas, pues obviamente inmediatamente despierta la susceptibilidad de el comentario en torno a que va a intentar favorecerse naturalmente quien hace la reforma y está legislando para sí mismo. Eso complejiza enormemente explicar cualquier tipo de modificación en donde, por ejemplo, se introduzcan principios constitucionales del tamaño en materia de derechos humanos de la segunda instancia, que hoy no existe en el juzgamiento de algunos de los aforados. Yo quiero agradecer la invitación para opinar sobre ello y saludar no solamente este foro y esta iniciativa, doctor Cristo y doctor Penagos, maravillosa, sino además las dos iniciativas adicionales. Anoche veía en televisión, doctor Bernal, que el externado, usted y el doctor Jairo Parra con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal convocan como escenario académico a las facultades de Derecho. Aquí veo a casi todos mis profesores de la Universidad Libre muy juiciosos y atentos, seguramente allí estarán en esa convocatoria. Y el de la Corporación Excelencia de la Justicia, que nos cita a doctor Yepes y a muchos magistrados congresistas en forma permanente a una reflexión metodológicamente orientada desde la perspectiva de la sociedad civil y académica para construir proyectos en torno a todos estos temas. Yo creo que de todo esto tiene que salir algo interesante. Voy a lo nuestro, y es que para hablar concretamente del juzgamiento de altos funcionarios del Estado, hay, digamos, una tensión constitucional de entrada que nos provoca mucha reflexión, y es que el sistema de aforados y el sistema de juzgamiento parte de comprometer enormemente el sistema de pesos y contrapesos en el escenario constitucional y en el escenario democrático, razón por la cual el sistema de pesos y contrapesos es una garantía contra el autoritarismo, contra la monarquía, etcétera. Recuerdan ustedes muy bien su origen en la teoría política, en la teoría del Estado, como fuente fundamental del equilibrio del poder, de tal manera que preserva enormemente el principio democrático, y alrededor del principio democrático, desde la teoría política, preserva la legitimidad del ejercicio de la autoridad pública. Preservando el ejercicio, o más bien la legitimidad, preserva la confianza pública, naturalmente el principio de legalidad, finalmente el Estado de Derecho, y naturalmente toca enormemente con el principio de justicia que reclama la sociedad frente a sus altos funcionarios naturalmente. Y claramente reclaman los altos funcionarios, o reclamamos, debido proceso, derecho de defensa, doble instancia, por ejemplo, que hace parte de ellas, y con estas tensiones abordamos de una u otra manera un diseño que es algo así, como diría Sartori, algo de ingeniería constitucional, que nos permita identificar, y sobre estos puntos voy a hablar, los sujetos que deben ser beneficiarios del fuero o de la inmunidad, las acciones que cubren en concreto ese sistema de fuero, los tipos de garantías que vamos a plantear para ellos, el sistema de enjuiciamiento, que es básicamente las 4 variables sobre las cuales deberíamos tener una posición y construir el mayor consenso posible. Voy a terminar, después de describir estos temas, termino básicamente describiendo rápidamente el diseño de hoy y lo que propusimos efectivamente la reforma de la justicia, como bien lo señaló usted, doctor Cristo, y como lo dijo el ministro de Justicia, el doctor Gómez Méndez, como un punto de partida de reflexión que aportamos, concreto, sobre el cual podemos opinar, denigrar, controvertir, lo que se quiera, pero ahí hay un insumo que deliberamos enormemente con magistrados, con academia y naturalmente con los partidos políticos y los congresistas que los representan. En algunos países se aplica el sistema de inmunidad o fuero especial para el juzgamiento de altos funcionarios
con dos posibilidades, digamos, de sujetos beneficiarios del fuero del sistema de inmunidad. El del sistema reducido, que únicamente protege a la cabeza de la rama ejecutiva del poder público. En algunos tiene la variable de rama ejecutiva, es decir, presidente, vicepresidente más congresistas, y en un sistema amplio involucra no solamente la cabeza de la rama ejecutiva, presidente y vicepresidente, la rama legislativa, los congresistas, sino además incorpora naturalmente los magistrados de las altas cortes y también algunos órganos de control. En el tema de Colombia, digamos, y el debate en que estamos, nos desatamos en un debate muy fuerte aquí, en el debate de la reforma a la justicia, en relación con la posición frente a la Auditoría General de la Nación, si debería tener el mismo trato del Contralor General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, y además, desde esa oportunidad se evidenció una enorme tensión entre controles entre Contralor o Contraloría y Fiscalía, una tensión que hoy se evidencia y que la podemos valorar académicamente como un insumo de reflexión para saber cómo diseñar constitucionalmente ese tipo de choque de trenes que entre órganos de control se está presentando en Colombia. Y también nos surgió una duda, que es la del Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil. Observen ustedes que aquí hay funcionarios judiciales, pero también funcionarios administrativos, pero los administrativos son cabeza de los órganos autónomos e independientes, un diseño constitucional del 91 novedoso que no restringe el ejercicio del poder público a las tradicionales tres ramas del poder público, lo que implica un sistema sencillo, digamos, de inmunidad o de fuero especial, sino muy complejo, porque hay quienes, no siendo cabezas de rama del poder público, ejercen un poder del tamaño de las cabezas de las ramas tradicionales del poder público, razón por la cual necesariamente vimos nosotros que ante la importancia y el impacto social, político, democrático, de las decisiones de algunos funcionarios administrativos, como está ocurriendo durante los últimos días, es supremamente importante garantizar un espacio de independencia, de libertad, de autonomía en la toma de esas decisiones, que no lo supediten simplemente a la forma como otros poderes pueden finalmente doblegarlo. Todos, absolutamente todos en la reforma a la justicia tuvieron de una u otra manera algún sistema de protección, como lo vamos a explicar. En relación con las acciones que se cubre en este sistema de inmunidad, el sistema de inmunidad puede ser para la totalidad de los delitos o actuaciones que violentan el sistema disciplinario, o solamente para aquellas que se cometen en ejercicio del cargo y vinculadas a él, de tal manera que no goce de protección ni un magistrado ni un congresista por cuenta de una violación que atenta contra la integridad personal, etcétera. No, sino que esté vinculada directamente con el ejercicio del cargo. Los dos sistemas se utilizan en diferentes países, porque el otro, naturalmente, un sistema restringido de acciones, también es delicado en la medida en que la línea que divide lo uno de lo otro a veces no es tan clara. Es una zona bastante gris en que el conflicto de la competencia podría evidenciarse, y la tradición ha sido más en Colombia, como está diseñada y como estaba propuesta, hacia el juzgamiento integral de la totalidad de las conductas, porque de una u otra manera ello genera más seguridad jurídica y estabilidad para el ejercicio de la función. Los tipos de garantías que puede cobijar el sistema de inmunidad: procedimiento previo de levantamiento del fuero antes de cualquier actuación judicial, que es el que tenemos y el que estaba diseñado en la reforma a la justicia, que es el antejuicio político, antes del juicio propiamente o del procedimiento propiamente judicial. El sistema de inviolabilidad de opiniones, especialmente, obviamente, se aplica para los miembros de la rama legislativa del poder público, y la prohibición expresa que existe en algunos sistemas de juzgamiento del presidente de la República, que lo hace prácticamente inmune, y obviamente, dependiendo del sistema que se adopte en materia de tipos de garantías, podemos caminar muy cerca en una zona gris muy delicada, que es la de la impunidad absoluta, en la medida en que haya prohibiciones o sectores no susceptibles de investigar, porque en un Estado de Derecho contemporáneo, digamos, creo que no cabe. En relación con los sistemas de enjuiciamiento de los gobernantes, en derecho comparado encontramos de todo también. En Bélgica encontramos un sistema judicial
como el de cualquier ciudadano, no hay ningún tipo de diferencia. Cualquier juez penal, cualquier juez, dependiendo del delito, de sus competencias establecidas en los códigos procedimentales, simplemente juzgan como cualquier ciudadano a los altos funcionarios o a los altos dignatarios. El establecimiento de un tribunal especial funciona en Alemania, en Francia y en Italia con rango muy similar al rango de el presidente de la República, es decir, de cabeza de rama, y a su mismo nivel se establece ese tribunal. El del sistema legislativo en sistemas bicamerales como el nuestro, observan ustedes que las cámaras se distribuyen la competencia, una cámara investiga, la otra juzga en materia política y acusa, dando inicio o dando finalización al antejuicio político para que inicie la etapa propiamente judicial. Y el sistema mixto, que digamos tiene que ver también mucho con nuestro sistema legislativo en bicameral, que es muy parecido al que tenemos nosotros y el de México, en donde intervienen en ese juzgamiento las dos ramas del poder público, tanto la rama legislativa como la rama judicial del poder público. Nosotros hoy tenemos tres tipos de aforados. No voy a describir la de hoy, voy a pasar directamente a la propuesta para ahorrar tiempo, y porque además estoy aquí entre académicos y expertos que conocen muy bien cómo funciona o cómo no funciona el sistema de aforamiento hoy en Colombia. ¿Qué hicimos? ¿Cómo elaboramos, digamos, esta ingeniería constitucional? Pasamos de 3 a 4 grupos de aforados y propusimos que en el primero se encontrara el presidente y el vicepresidente de la República, aparte como cabeza de la rama ejecutiva, en un sistema presidencialista que no ha cambiado y es naturalmente la esencia y la naturaleza constitucional del sistema. Otro grupo, el segundo, son los magistrados de las altas cortes más el fiscal general de la nación, rama judicial del poder público, cabezas. No me meto en el debate sobre si el fiscal debería o no ser rama judicial y cuáles son. No, aquí lo tenemos en la rama judicial, es cabeza y por ende le damos el mismo tratamiento. El tercer grupo de aforados es el de los ministros del despacho, el defensor del pueblo, los miembros del Consejo Nacional Electoral, los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y los tribunales, los directores de los departamentos administrativos, embajadores, jefes de misiones diplomáticas, magistrados de tribunales, generales y almirantes. Esas son, digamos, el tercer grupo. Y el cuarto grupo, el Congreso General, los miembros del Congreso, el Procurador General de la Nación, el Contralor, el Auditor General de la República y el Registrador Nacional. El Senado de la República, primer grupo, el Presidente de la República y el Vicepresidente de la República. Para ellos propusimos la creación de una comisión de aforados constitucionales. Ahí comienza, digamos, el sistema a ser audaz y a ser muy provocador en el debate. El sistema de aforados constitucionales, no quisimos entregarle a la propia Constitución el diseño de requisitos, nosotros simplemente lo ubicamos al nivel más alto de la estructura del Estado para poder regularlo mediante ley. Presenta un informe ante la plenaria de la Cámara de Representantes sobre las conductas que puedan constituir delitos, causales de indignidad o mala conducta y faltas disciplinarias o fiscales, según la Constitución y la ley, cometidas por estos funcionarios. Aquí, ¿qué tiene esto, digamos, de provocador? Y es provocador además con los miembros del Congreso. Y es que tomamos la decisión, con esta decisión, prácticamente de eliminar la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes en un debate muy duro internamente y muy autocrítico. Con los miembros de la comisión tuvimos debates muy profundos, complejos ellos, pero llegamos a la conclusión, al final de la reforma, que la ausencia de eficacia en el funcionamiento y decisiones de la comisión de acusaciones ameritaba una respuesta del Congreso para poder establecer por fuera del Congreso una gran comisión de aforados constitucionales del más alto nivel que hiciera el concepto sobre el cual la Cámara en pleno se reunía y vota sí o vota no. Aquí no hay deliberación sobre el contenido, veo acá las caras de penalistas, sobre el contenido. De hecho, nosotros, 3 minutos para terminar, doctor. Gracias, presidente. De hecho, nosotros no somos penalistas, deben ser la gran minoría. Hay 1 o 2 penalistas, doctor Navas, aquí en el escenario de la Cámara, y esa valoración hace que entre ingenieros, médicos, etcétera, hagamos valoración de prueba, hagamos investigación judicial, y muy seguramente ello
impide la sana crítica y muchas cosas que tienen que ver con la formación académica del abogado para la valoración de la prueba y la decisión final que se tome en un procedimiento que termina además en la Corte Suprema de Justicia, como lo vamos a ver. Se eleva, digamos, el rango de mayorías a las 2/3 partes como garantía de protección del sistema presidencial, y eso hace obviamente que haya estabilidad presidencial, pero no tanta como para impedir que pueda haber un pronunciamiento de opinión pública frente al Congreso de la República que le pone un límite, y ese límite está precisamente en que una comisión de expertos, de aforados, de investigadores, de aforados constitucionales, abogados del más alto nivel, con las más altas calidades, profieran un concepto sobre el cual la Cámara va a tener una responsabilidad enorme, insisto, política y de opinión pública, porque ya no es la valoración interna, sino simplemente la decisión del sí o el no a lo que los expertos dicen que fue la comisión de un delito o de una falta disciplinaria. En relación con el segundo grupo de magistrados de altas cortes y el fiscal, el mismo procedimiento con la mayoría simple de la Cámara de Representantes, eso es lo único que varía. En el caso de el tercer grupo, ministros, defensor del pueblo, etcétera, investiga y acusa, se mantiene el fiscal general de la Nación ante la Corte Suprema y juzga a la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de los miembros del Congreso, aquí hay la otra audacia, y con eso termino, presidente, y es investiga para garantizar la doble instancia y evitar que saliera de la Corte Suprema de Justicia una de las instancias de decisión. Lo que creamos es la Sala de Investigación y Acusación dentro de la Corte Suprema de Justicia, una sala de investigación y calificación integrada por 6 magistrados. Esos 6 magistrados tienen un periodo con las mismas calidades de magistrado de corte para un periodo de 8 años, distribuidos en su origen elegidos por la Corte Constitucional y distribuidos en su origen de ternas del presidente, del fiscal general de la Nación y del procurador general de la Nación, independizándolos completamente de la intervención del Congreso en su elección, que era otro de los debates más delicados que teníamos en el momento de la reforma a la justicia, y es que si nosotros íbamos a elegir o a nombrar a nuestros propios juzgadores. Por esa razón creamos esta sala de investigación y acusación, que ejerce además la primera etapa de acumulación o recaudo de prueba, y para el efecto del juzgamiento se mantiene dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que hacemos es crear una sala de... Representante Prada, qué pena, se agotó el tiempo hace ahí tiempo. termino porque creamos, presidente, la sala de los 5 magistrados con las mismas calidades y con periodos de 8 años, integrados mediante convocatoria pública, elegidos por la Corte Constitucional. La segunda etapa en esta instancia de juzgamiento en la Corte se dividía entre la sala penal y la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Conclusión: nunca finalizamos nosotros en la reforma a la justicia sacando el control de aforados de la órbita de competencia en materia penal y disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia. Creamos mecanismos de investigación y juzgamiento de primera y segunda instancia, involucramiento de las Cortes, órganos de control y presidente en el juzgamiento de aforados, particularmente del grupo que corresponde investigar al Congreso de la República, y con ello preservábamos, presidente, de una u otra manera, tanto en derecho comparado como en la tradición, el sistema presidencialista, el equilibrio de poderes y un mecanismo de respeto por los derechos tensionados, digamos, que mencionaba al comienzo, del debido proceso, el derecho de defensa y del principio de doble instancia. Gracias, presidente. Gracias a usted, al doctor Alfonso Prada. Involucrar un grupo de penalistas del más alto nivel para que preparen un concepto sobre la comisión de un delito o de una falta disciplinaria, y que sea la plenaria de la Cámara de Representantes la que determine si levanta o no levanta el veto, digamos, que implica el fuero, la inmunidad, es un atentado contra
la autonomía del Congreso que se refleja en la Comisión de Acusaciones, yo diría que no, honestamente y con mucha tranquilidad, en la medida en que lo que tenemos en el Congreso no es un juicio penal, es levantamiento precisamente de las barreras para proceder a la investigación penal propiamente dicha. Aquí en este escenario está probado en la propia Comisión de Acusaciones y en el escenario de la plenaria de la Cámara que no hacemos juicios de carácter penal. Aquí lo que hay es una decisión de antejuicio político que habilita el ingreso de la Corte Suprema de Justicia con los especializados en materia penal, los abogados que confrontarán en debido proceso con primera y segunda instancia la etapa judicial propiamente dicha. Por eso me parece que hay una confusión enorme entre cuál es el papel del Congreso allí y cuál es la categoría de juicio que se hace. Aquí el juicio es de carácter político y en la Corte Suprema hacemos el juicio de carácter propiamente judicial o penal. Por esa razón, la decisión, si la complementamos con expertos, creo que orientaría mucho la decisión del propio Congreso de la República. Mencionábamos aquí con el doctor Alfonso Gómez el otro debate sobre el sistema acusatorio y las bondades de él es otro debate que no estamos, digamos, exponiendo acá y que ameritaría una reflexión mucho más de fondo. Lo propio, el tema del origen de los magistrados, digamos, no hace parte del sistema de juzgamiento de aforados, pero sí hace parte de algo que mencionaba el doctor Rodrigo, y es la necesidad de identificar claramente cuáles son los temas que deben estar dentro del debate de la reforma a la justicia y cuáles no. Y dentro del debate de la reforma a la justicia, ese origen y las funciones electorales de los magistrados o de las cortes sí debe ser parte, y realmente no lo fue, salvo en estas nuevas instancias que nosotros estábamos creando, pero debe ser parte de esa reforma a la justicia todo el papel de los abogados, de los funcionarios de los juzgados, el papel que pueden cumplir los árbitros, conciliadores, etcétera, el papel de, o más bien el diseño del gobierno de la rama que sigue en un módulo que vamos a tener, las competencias de los órganos de control como se han mencionado, el precedente. Nosotros fuimos, yo creo que muy tímidos en el debate del precedente jurisprudencial, cabe o no cabe dentro de nuestro sistema, cómo resolver el choque de trenes entre cortes, cuál es efectivamente el tribunal de cierre en cada una de las jurisdicciones y cómo logramos desde asumir posiciones constitucionales claras, resolver anticipadamente todo ello. Yo creo que en la reforma a la justicia hay de todo para analizar en el proyecto fallido, y hay cosas supremamente buenas y hubo cosas supremamente malas. No todo es bueno ni es malo, el balance creo que hay que darlo equilibradamente y con algún tipo de viso académico para soportar cada una de las posiciones.